Hechos del Espíritu Santo, hermanos. Si me puede dar un poquito de efecto, por favor, y un poco de retorno. Capítulo 12 del libro de los Hechos del Espíritu Santo, hermano. Es importante predicar con un buen audio, hermano, para que no se esfuerce tanto la garganta. Yo quiero que usted esté atento, hermano, a este mensaje, porque Dios sin duda le va a hablar en esta noche. Que el Señor nos bendiga, hermanos. Del verso 6 al verso 16, hermanos. No acostumbro a leer tantos versículos, pero es necesario, hermano, que usted escuche en esta noche estos versículos, hermano. Puesto en pie por reverencia a la palabra de Dios, le damos lectura en el nombre de nuestro Dios, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, a la eterna y poderosa palabra de Dios. Amén. Y la iglesia dice: amén. Y cuando Herodes le iba a sacar, aquella misma noche estaba Pedro durmiendo entre dos soldados, sujeto con dos cadenas, y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel. Y aquí que se presentó un ángel del Señor, y una luz resplandeció en la cárcel, y tocando a Pedro en el costado, le despertó diciendo: levántate pronto. Y las cadenas se le cayeron de las manos. Le dijo el ángel: cíñete y ata las sandalias. Y lo hizo así. Y le dijo: envuélvete en tu manto y sígueme. Y saliendo le seguía, pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que veía una visión. Habiendo pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual se les abrió por sí misma. Y salidos pasaron una calle, y luego el ángel se apartó de él. Entonces Pedro, volviendo en sí, dijo: ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado su ángel y me ha librado de la mano de Herodes y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba. Y habiendo considerado esto, llegó a casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos orando. ¿Qué es lo que estaban haciendo? Orando. Cuando llamó Pedro a la puerta del patio, salió a escuchar una muchacha llamada Rode, la cual, cuando reconoció la voz de Pedro, de gozo no abrió la puerta, sino que corriendo adentro dio la nueva de que Pedro estaba a la puerta. Y ellos dijeron: estás loca. Pero ella aseguraba que así era. Entonces ellos decían: es su ángel. Mas Pedro persistía en ella, en llamar, y cuando abrieron y le vieron, se quedaron atónitos. ¿Cómo se quedaron? Atónitos. Oramos a Dios. Padre eterno, Dios mío, en el nombre poderoso de Jesús, le damos muchas gracias por esta su palabra. Gracias por este mensaje que ha sido leído. Unge mi vida, unge mis labios, unge mi garganta, unge mis riñones, unge mis pulmones, unge mi cabeza, Señor. Unge completamente mi vida y unge los oídos espirituales de tu pueblo, de tu iglesia.
Ato toda obra del diablo, toda obra demoníaca, toda obra infernal, toda oposición demoníaca que en esta noche se levante. Rompe las cadenas de enfermedad, rompe las cadenas de dolores de cabeza, rompe las cadenas de opresión, rompe las cadenas de depresión, rompe los yugos del diablo. En esta noche, Dios mío, que la unción de tu presencia quebrante toda obra del diablo. Y a su nombre, Dios mío, y aviva tu obra en medio de este tiempo, y hazla conocer, Dios mío. Úngeme, Señor, y úsame como nunca antes, Dios mío. Unge mi vida, Señor, como nunca antes, Padre, para hablar a tu pueblo en esta noche, como tú quieres, Padre amado. Para la gloria de nuestro Dios el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y la iglesia dice, le damos la gloria al Señor. Gloria a Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Gloria al Señor para siempre. Reciba su asiento, hermano. Que el Señor nos bendiga. Dios bendiga a la iglesia, hermanos. Dios bendiga al pueblo. Bien, he querido pasar rápidamente a la palabra porque me urge, hermanos, que usted reciba este mensaje. Porque la palabra de Dios es como una inyección de vitamina, hermano. Cuando usted ha venido con disposición, usted algo tiene que recibir de Dios. Algo tiene que recibir de parte de Dios, hermanos. Algo tiene que recibir de parte de su palabra. Algo tiene que recibir en esta noche, hermano. Y no han sido en vano los días que ustedes han estado batallando y luchando. Ha sido quizás difícil y ha sido arduo, hermanos. Porque en 10 años, lógicamente que van a tener oposición del enemigo. En primer lugar, hermano, nunca se olvide que hasta el día de su muerte o hasta que Cristo venga, van a tener una lucha sin tregua contra los demonios y Satanás, el diablo. Que Dios lo reprenda. Que Dios reprenda al enemigo, hermano. Entonces, el libro de los Hechos de los Apóstoles o Hechos del Espíritu Santo nos ilustran, hermanos, la vida de los primeros cristianos. La primera profecía, hermanos amados, cumplida para la iglesia cuando desciende el Espíritu Santo en Pentecostés. Profetizado, hermano, años antes por el profeta Joel, que iba a descender el Espíritu de Dios en los postreros días. Donde Dios derramó su presencia, donde, aleluya, hubo lenguas, hubo presencia de Dios, hubo llenura, donde hubo confusión en los pueblos del alrededor, porque no entendían, hermano amado, lo que Dios había derramado a esos 120 hombres que estaban en Pentecostés, creyendo, hermano, creyendo que Dios algo iba a derramar, que algo Dios iba a hacer. Dice la historia que habían aproximadamente 500 hombres, hermano, pero solamente 120 dentro de un lapso de casi 10 días, hermano amado, fueron los que permanecieron creyendo a la palabra cuando le dijo Jesucristo: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigo en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Pero había que obedecer a Dios, hermano. Había que creerle a Dios. Había que mantenerse, hermano, pese al desánimo, pese a la indiferencia que había en los alrededores. Había que permanecer en la palabra de Dios, hermano. Ay, yo no sé cuánto sienten a Dios esta noche, pero yo ya estoy sintiendo las corrientes. Yo ya estoy sintiendo lo que Dios esta noche está haciendo, hermano. Ay, 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 ay. ¿Cuánto sienten a Cristo en esta noche, hermano? Oiga, yo veo gente sedienta por una liberación, gente sedienta. Yo veo gente necesitada en esta noche, gente que está oprimida, gente que está cansada, hermano, gente que está a punto de tirar la toalla. Pero en esta noche Dios te va a levantar, en esta noche Dios te llenará, en esta noche Dios hará algo en tu vida. Aleluya. Mi alma te alaba, Cristo. En el primer capítulo del libro de los Hechos nos habla de la promesa del Espíritu Santo, la ascensión y el sucesor de Judas. Se cumplen estas tres cosas. El segundo capítulo nos habla de la venida del Espíritu Santo, la confirmación de la profecía de Joel, y así también de lo que dijo Jesucristo, que
que iban a recibir poder cuando viniera sobre ellos el Espíritu Santo. Cuando viniera el dunamis, el power, hermano. Que el Señor los bendiga. Iban a ser testigos. Esa palabra del griego significa martureo. Que iban a ser mártires, iban a ser perseguidos, que iban a ser odiados, que iban a ser incomprendidos. Porque eso es lo que hace la sociedad con la iglesia. No la comprende, no la entiende. ¿Sabe por qué? Porque mi reino no es de este mundo, dice la Biblia. Y si usted quiere vivir piadosamente, va a sufrir persecución. El primer discurso de Pedro, la vida de los primeros cristianos, en el segundo capítulo. Quiero hablar hasta el capítulo 12. En el capítulo 3, la curación de un cojo. Discurso de Pedro en el pórtico de Salomón. Pedro y Juan ante el concilio. Capítulo 4. Los creyentes piden confianza. Ya empezaron a sufrir la persecución. Comenzaron a vivir, hermano amado, momentos angustiosos. Después que recibieron el Espíritu Santo. Y Dios instaura la iglesia en la tierra bajo el poder de la presencia de Dios. ¿Cuánto alaban la gloria de Cristo? Los creyentes piden confianza. Todas las cosas en común. Cómo fueron los principios de la iglesia, cómo fueron los principios de los discípulos, de los apóstoles, hermanos, cuando Jesucristo ya había ascendido a la presencia de Dios. Porque sin un principio no hay un término. Sin un principio no hay un apocalipsis. Sin un principio no hay nada, hermano. La iglesia tuvo un principio. ¿Y sabe qué? ¿Cómo fue? Fue la gloria de Dios. Fue la presencia de Dios. Fue la comunión los unos con los otros. Fue buscando la llenura del Espíritu Santo. Fue, aleluya, predicando en las calles. Ese fue el principio. Fue el origen de la iglesia. Y eso es lo que el diablo ha querido hacer en este tiempo. Que la iglesia se olvide de sus principios. Que la iglesia ya no viva lo que vivió la iglesia primitiva, la iglesia del primer siglo. Porque sabe que esa iglesia tenía poder. Porque esa iglesia cuando abría la boca a un discípulo se convertía en miles. Cuando venían los enfermos la gente se sanaba, aún así con la sombra de Pedro. Porque era gente llena de la gloria de Dios. Hermano, no estaban exentos de problemas de la humanidad que ellos vivían. Porque muchas veces nosotros nos centramos en nuestra humanidad. Y ahí es cuando el diablo te gana ventaja y no puedes hacer nada. Porque sin la presencia de Dios, sin la confianza de Dios, hermano, no hay nada. Cristo vive. Capítulo 5. Empezamos a ver a los primeros cristianos, hermano amado, que querían tentar, que querían mentir al Espíritu Santo. Comenzamos a ver, hermano, cómo empieza a revelarse la carnalidad de los hombres que están en medio de la iglesia. Y vemos a Ananías y Zafira, capítulo 5. Muchas señales y maravillas. Pedro y Juan son perseguidos, hermanos. Capítulo 6, elección de los 7 diáconos. Porque en medio de los judíos, hermanos, habían griegos también, hermanos. Y ellos estaban criticando, estaban juzgando que se estaban desatendiendo a las viudas. Y por ahí se levantan estos hombres de Dios, hermanos, y eligen a 7 hombres llenos del Espíritu Santo. De buen testimonio, hermano amado, porque es necesario que los hombres que sirvan sean de buen testimonio, sino que salgan del altar, que salgan de en medio, hermano amado, de la administración. Porque Dios quiere hombres de Dios, hombres llenos de su presencia. Basta de falsedad, basta de farándula dentro de la iglesia. Hombres de Dios verdadero, que cuando abran sus labios algo pase. Algo pase, hermano. Gente que viva con Dios, gente que converse con Dios, que pase en su presencia. Ay, cuánto alaban la gloria de Cristo. Y por ahí tenemos al primer mártir llamado Esteban. Era un hombre que hablaba con poder y convicción. Y que le habló desde el Génesis, hermano, hasta ese instante, hasta el Cristo de gloria. Y cuando él estaba muriendo, hermano amado, antes de morir, él vio a Dios sentado en su trono y a Cristo a la diestra del Padre. Y estaba con gozo, adorando y bendiciendo a Dios en medio de la prueba, porque estaba siendo sacrificado, martirizado. Estaba cumpliéndose la palabra de ser testigos, hermano. Y murió con gozo y alegría. Capítulo 7, defensa y muerte de Esteban. Capítulo 8, Saulo persigue a la iglesia
y después eso se le devuelve a Pablo, hermano. Porque lo que usted siembra, cosecha. Y Jesús le dice, hermano amado, el Espíritu Santo le dice a Ananías que era necesario, hermano, el hombre era necesario, porque aleluya, gloria a Dios, Dios necesita hombres con sabiduría, con conocimiento, y Dios necesita gente del vulgo también, gente con entendimiento y gente sin entendimiento. Pero él le iba a mostrar cuánto le era necesario padecer por su causa. Es decir, que no se las llevó así. Como dice el buen chileno, aquí te las traigo, Peter. Tuvo que padecer, hermano, porque él hizo padecer también a los primeros cristianos dentro de la obra de Dios. Alabado sea el Cordero de Cristo, Cordero de Dios, hermano. Saulo persigue a la iglesia. Felipe y el etíope. En el capítulo 9, la conversión de Saulo. Saulo predica en Damasco. Saulo escapa de los judíos porque ya estaba viviendo la persecución. Saulo en Jerusalén, curación de Eneas, Dorcas es resucitada, comienzan a verse los milagros, comienza a verse la manifestación del Espíritu de Dios, de los dones de Dios, hermanos, que son activados cuando el Espíritu de Dios desciende sobre un hombre, cuando Dios desciende sobre una mujer. El Espíritu de la sanidad, el Espíritu de la revelación, el Espíritu de la profecía, tú la cargas dentro de tu vida, hermanos. Por eso ni Superman ni Spider-Man, hermano, que son ficción, tienen más poder que una iglesia llena de la unción, llena del poder de Dios, hermano. Porque esto sí es verdad, esto es verdad. Y el diablo ha querido truncar a la iglesia, ha querido castrar al pueblo de Dios, ha querido aplastarlo, hermano amado, siendo que nosotros tenemos un poder más grande, que es el poder de Dios. Yo he creído en un poder que no se toca, que no se ve, pero sí realmente de verdad, de veras se siente en el corazón. Ay, 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 ay. Ay, ay, qué bueno esto, hermano. Yo siento a Dios y la gloria de Dios en esta noche está en medio de usted, en medio de nosotros. Dios está confirmando los 10 años de ministerio, hermano. Arrabacata, lava, soba la calle. Oh, gloria a Dios. Alabado sea el Cordero de Dios. Capítulo 10, Pedro y Cornelio. Capítulo 11, informe de Pedro en la iglesia de Jerusalén. La iglesia en Antioquía, donde por primera vez se le pone cristiano, se le denomina cristianos, hermanos, a los cristianos, valga la redundancia. Que el Señor nos ayude. Dios nos ayude, Dios nos bendiga, hermanos. Alabado sea el nombre de Dios. Capítulo 12, Jacob muerto. Porque vemos que Jacob fue preso juntamente con Pedro, pero fue muerto a filo de espada. Porque esa era la persecución que vivían los cristianos hasta ese entonces. Era una persecución, hermano, pero era hasta la muerte. No como hoy día, hermano, la iglesia por cualquier cosa deserta, por cualquier cosa deja a Dios, por cualquier cosa comienza a reclamarle a Dios, por cualquier cosa, hermano amado, se quedan en las casas. En ese tiempo, hermano, el quedarse en la casa era fracaso para la iglesia. La iglesia, cuando estaba en la casa, estaba orando, estaba compartiendo el pan y compartía la doctrina de los apóstoles. Eso es lo que hacía la verdadera iglesia. Alaba la gloria de Dios. Pedro encarcelado, pero también es librado de la cárcel. Y también vemos ilustrada la muerte de Herodes, hermano. Y hasta ahí llega el capítulo 12. Vamos dentro de esta historia, hermanos, porque esto es parte de la historia de la iglesia. Hay gente que dice, ¿por qué predican tanto del Nuevo Testamento? Porque es el principio de la iglesia, hermano. El principio de nuestros principios. Y eso tenemos que hablarlo. Y hasta el día de hoy el Espíritu Santo se mueve, habla, acciona, opera, liberta, rompe cadenas, hermano. Se mueve en nosotros, toma a los niños, toma a los jóvenes. Y el diablo lo único que ha querido hacer es matar a la iglesia pentecostal. Ha querido cerrarle los labios a los hombres que predican la palabra de Dios, hermano. El diablo ha querido encerrar y encarcelar a la iglesia que es libre, que Dios ha libertado por medio de su sangre preciosa. Yo he puesto un título a este tema, hermano. Cuando oras debes creerle. Porque cuando tú te acercas a Dios tienes que creer
que hay Dios. Tienes que creer. El poder del cristiano está en la oración. Esa es la llave de todas las cosas. Cuando nuestro hermano Isaac oraba, hermano, mis ojos se llenaban de lágrimas. ¿Sabe por qué? Porque lo único que le he enseñado es orar, es buscar a Dios, es apartarse para Dios, hermano. Esa es la mayor enseñanza que yo puedo dejarle a estos hombres, a estos muchachos, hermanos. Es a orar, a orar, a orar. Cuando hay problemas, ora. Cuando hay necesidad, ora. Cuando estás en la lucha, ora. Cuando estás enfermo, ora. 3 horas, 4 horas, 5 horas, 7 horas orando, hermano. Y esto no es un orgullo para mí, pero sí poder sembrar, hermano, este espíritu de oración. Si queremos avivamiento, hay que orar. Si queremos que el diablo se vaya de la iglesia, hay que orar. Porque el diablo no resiste a una iglesia que ora, una iglesia que busca a Dios de verdad. Y eso es lo que necesitamos hoy en día. Gente que ore, hermano. El diablo se está llevando a la sociedad. El diablo está tapándole los labios a la iglesia. Pero hay que creerle a Dios. A mí me entristece la condición de la iglesia, y no por ser pesimista, porque hay gente que dice que somos pesimistas, hermanos, al decir que la iglesia está decrépita, que la iglesia está cabizbaja, que la iglesia ya no tiene fuerza. Pero es la gran realidad que vemos hoy en día. Y lo más terrible es orar sin creer a Dios. ¿Cuánto alabas la gloria de Dios, hermano? Lo más terrible es orar sin creer, sin fe. Romanos capítulo 10 verso 17 dice que la fe viene por el oír, y el oír palabras de Dios. Sin fe es imposible agradar a Dios, porque el que se acerca a Dios tiene que creer que le hay. Capítulo 11 de Hebreo es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y yo sé que este ministerio ha caminado años solamente por fe, convicción, quizá muchas veces solo, quizá muchas veces enfermo, quizá desganado, pero la fe es la que te mantiene vivo. La fe, la convicción de lo que no se ve. Ay. Cuando comenzó este ministerio, quizá comenzó con 2, comenzó con 3, hermanos, pero esto ha ido creciendo, y quizá muchos han pasado, muchos se han ido, pero hay gente que le ha creído a Dios y que ha permanecido y que se ha aguantado, hermano. Amasanda la cayan, soba la calla. Amamasaya la calla. Nosotros en la iglesia allá en Puente Alto empezamos, mi esposa, Pablito, Elías, era bebé. Y nadie más comenzó que nosotros, hermanos. Pero la convicción nos ha hecho avanzar. La convicción nos ha hecho crecer. Y no hemos cambiado la palabra hasta el día de hoy. Pedro fue encarcelado. Pedro estaba a punto de morir, hermano. Pedro estaba a punto de morir. Y ahí vino la mano de Dios, hermano. Pero ¿sabes qué? Lo que trajo, ¿cuál fue, hermano amado? La mano que movió a Dios fue la oración de la iglesia. La oración de la iglesia fue la que movió la mano de Dios. Ni siquiera fue la fidelidad de Pedro, ni siquiera fue el carácter de Pedro, sino que la iglesia, cuando se une en un espíritu, iglesia, algo pasa. Yo en estos meses, hermano, me he metido 3, 4 días de ayuno. En un mes, 6 días de ayuno, hermano. Cuando me tiré 30 días de ayuno, me metí en 30 días, hermano. ¿Sabe qué es lo que vi? No vi un derramamiento del Espíritu. No vi cómo las almas llegaban a las plantas de Dios.
No vi cómo la iglesia se llenaba. Vi la oposición de Satanás, el diablo. Vi cómo el diablo se me levantó, hermano. Hermano, se me ha caído hasta el pelo. Me quebró los dientes el diablo. Oiga, bendito sea el nombre de Dios. Porque para poder llenar, aleluya, una iglesia llena del Espíritu Santo, ¿sabe lo que uno tiene que hacer? Pagar un precio. Llenarse del Espíritu de Dios primero. Porque el diablo te va a meter a la cárcel. Va a tener que caminar con los zapatos llenos de hoyos primero. Va a tener, hermano amado, muchas veces tener que verte en la disyuntiva de cómo va a ir a la iglesia. Porque lo único que tiene es un puro par de zapatos, solamente un terno, solamente una falda. Va a tener que verte enfrentada a eso, a la necesidad, a la escasez. Porque el diablo te va a meter a la cárcel, al igual que metió a Pedro, al igual que metió a Pablo y Silas. Dios, aleluya, va a ver y probar tu fe, así como cuando estuvo en la cisterna rota, cuando estuvo Jeremías, cuando estuvo, aleluya, José. Vamos, anda la calla. Pero Dios te va a sacar de la cárcel espiritual, de la cárcel económica, de la cárcel del aplastamiento, de la cárcel de la enfermedad. Dios te va a tener que sacar en esta noche. La iglesia chilena está en decadencia. Hoy parecen pasarelas la iglesia. La gente compitiendo con el atuendo, con el peinado, con las joyas que tiene. Esa es la competencia que hoy en día tiene la iglesia, hermano. Yo no le estoy diciendo que usted no puede comprarse algo lindo, no. Pero primero métase a buscar a Dios. Buscar primeramente las cosas de arriba y no las de abajo. Porque hay gente que se conoce la marca de los celulares, la marca de los autos, la marca de los zapatos. Conocen, hermano amado, las redes sociales, cómo meterse a internet, a Facebook. Pero no conocen la voz de Dios, no conocen la voz del Espíritu Santo. No conocen cuando viene la prueba, cuando Dios te avisa, cuando te amonesta que viene la prueba. Yo antes de irme a República Dominicana, hermano, yo me fui a los cerros, estuve 3 semanas orando, ayunando. 3 semanas en los cerros, hermano, buscando a Dios, hermano. Y no es fácil, es difícil, porque el diablo